Ante todo, Brigitte, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de escucharte y bueno, pues de compartir también pues, con todas las personas que sienten interés por las constelaciones o a las que les puede venir muy bien las constelaciones pero aún no las conocen, darles esta oportunidad de oír de ti misma, ¿no? Que eres un referente tan importante en el mundo de las constelaciones, lo que las constelaciones pueden hacer por las empresas Ya. porque es muy grande y muchos empresarios, muchos profesionales y muchas empresarias lo desconocen, ¿no? Desconocen esta herramienta. Ya. Primero, María, gracias por tu invitación. Estoy encantada de compartir lo que pueda contigo. Gracias. He olvidado presentarte. Bueno, Brigitte Champetier es No, la, sí la- que la CEO del Instituto de Constelaciones Familiares, que lleva su nombre, Brigitte Champetier de Rives. Como he dicho, es un referente en el mundo de las constelaciones familiares a nivel internacional, en Europa, en América, formadora de muchísimos formadores, entre ellos yo misma. Y yo soy especialista en nuevas constelaciones familiares por INSCONSFA, por el Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte, también autora de muchos libros. Y bueno, Brigitte, yo me imagino bueno, pues muchas personas que nos estarán escuchando se preguntarán, bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Y qué tiene que ver eso de la familia con la empresa? mira, de acuerdo. Entonces, primero, mira, las constelaciones, creo que tenemos la suerte que ya hubo una serie por Netflix que creo que tuvo mucho éxito y que popularizó un poco la idea profunda de lo que es la constelación. Una terapia donde descubrimos que todo nuestro pasado influye en nuestro presente, o sea, algo totalmente lógico. Lo Ujú. hicieron unos turcos que precisamente toda la historia trágica de Turquía en el siglo XX, pues está presente, claro, de un modo inconsciente, invisible, en sus descendientes. Y eso todo el mundo de un modo intuitivo lo entiende. Entonces, precisamente, las constelaciones revelan ese pasado que está actuando sobre nuestro presente. También a nivel científico, ¿verdad? La epigenética que se está iniciando está dando la razón a todo lo que estamos viviendo en las constelaciones. Entonces, las constelaciones nos muestran sobre cualquier tema de la vida que está influyendo en ese tema. Si va todo bien o si vemos que hay un obstáculo. Y claro, aprendiendo a analizar lo que la escena va a mostrar, descubrimos precisamente que patrones repetitivos de cada sistema familiar pues nos influyen aunque no nos demos cuenta, o hechos trágicos, traumas, guerras, influyen 2 o 3 generaciones más tarde en manifestaciones de angustia, de ansiedad, de dudas, de sentirse culpable y no saber por qué, de no poder tener éxito por un motivo X. Quiere decir que en nuestra vida presente decimos sí, es por esto o por lo otro, pero cuando vemos esa herramienta, vemos que no es por lo que yo haga hoy, sino por algo del pasado y gracias a que esa terapia se ha avanzado mucho, a la vez que se ve, se sana. Y la gente va, asiste a las constelaciones y vuelve porque cada vez que asiste ve que su vida es más fácil, más liviana, más exitosa, ¿no? Entonces, sí, No, no, disculpa, sí quizá sigue. el primer patrón es ese patrón de la infancia, donde, a ver, si todo va bien, si no interfieren dramas, tragedias de hace 1, 2, 3, 4 generaciones, empezamos de niños,
queriendo mucho a nuestros padres, eh, haciendo todo lo posible para que estén contentos, viviendo su moral, su religión, todo eso. Luego crecemos, nos hacemos adolescentes, donde descubrimos nuestro yo, y joven adulto, donde de un modo universal, todo joven adulto quiere hacer algo. Entonces, no dice por qué o para qué, pero lo vemos allí en las constelaciones para agradecer todo lo recibido hasta entonces. Quiere decir, eh, en la infancia o cuando nacimos, nos han ayudado todo tipo de profesionales, profesiones, profesionales formados, nos han ayudado a vivir, a desarrollarnos, a prepararnos bien. Entonces llega un momento en que cada ser humano adulto necesita dar algo a la sociedad. Ujú. Y es para devolver, como para equilibrar una deuda interna inconsciente, pero que nos empuja totalmente. Entonces, sí, sí me ha ido todo bien de joven, de pequeño. Quiero dar algo que la gente necesite y quiero poner toda mi capacidad en producir algo, un servicio, algo que la gente va a necesitar. Y la gente va a ver ese producto mío como algo que les va a ayudar, con lo cual están dispuestos a poner un dinero a cambio de ese servicio o de ese producto. Y eso es el fondo del éxito en la empresa. No Ujú. es mucho, es aceptar que todo fue como fue, Ujú. asentir a que todo fue como fue y después agradecer, estar en gratitud. Estar en gratitud al mundo, a la sociedad en la que estoy, en mi sistema familiar, a todo, ¿no? Y entonces esos dos ingredientes de asentir y agradecer se convierten en una fuerza de éxito y la fuerza de éxito de la empresa. Lo que pasa es que familia ideal no hay. Eh, Nuestros padres tampoco, o sea, eran personas normales. Quiere decir, con sus problemas, con sus defectos, con sus neurosis, como nosotros. Y nuestro pasado, pues, no sé, cada país o cada familia ha pasado por la guerra civil, por un enfrentamiento bélico, por dificultades políticas, sociales, de todo tipo. Y que han hecho, primero, que la relación con los padres no sea la ideal, sino, bueno, pues quizá no he podido tener mucho contacto con mi padre, o mi madre tenía muchos celos de otros, o sea, dificultades, ¿no? Bien, que hacen que después, adolescente, joven adulto, les amo, pero les critico también. ¿Por qué no me han dado eso? ¿Por qué han reaccionado así? ¿Por qué me han pegado? Hoy en día no se permite pegar. Hoy en día es hoy en día. En el Ujú. pasado eran otras reglas y la gente no salió perjudicada de esas reglas, solo que hoy es diferente. Entonces, lo que vemos es que es como muy difícil tener un asentimiento incondicional a nuestros padres. Poder decir, pues ese hombre, esa mujer hicieron el amor y me engendraron. Esos son mis padres. Y podemos añadir, si yo hoy estoy aquí, es que lo hicieron bien como padres. Entonces, eso es como la base, poder decir, mis padres, seres humanos, normales o extraordinarios quizá,
son los que me dieron la vida. Gracias por la vida. Gracias por mis padres. Gracias papá, gracias mamá por ser exactamente como fuisteis. Llegar a eso es un enorme paso de crecimiento, ¿eh? Pero sabemos, ¿sí? ¿Qué es el paso para iniciar el éxito en nuestra vida? Dime, María, sí. Sí, disculpa, Brigitte, estaba yo pensando, ¿y cómo, no, para traerlo quizá de una manera como más práctica a lo que es el mundo de la empresa, por ejemplo, ¿de qué manera, por ejemplo, que no se sigan, que no se respete a los padres, eso de qué manera puede afectar, por ejemplo, a una empresa? Porque quizá pues algún empresario pueda sentirse un poco reflejado y pensar, bueno, pues igual tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso quería decir un poco las bases, el patrón base, ¿eh? Es Mm, poder asentir a todo y ser agradecido a todo, a lo que sea todo. Y no, vale. Si no, vemos que lo que yo no conseguí resolver en mi infancia, lo voy a trasladar al mundo de la empresa. mm, Eh, Estoy todavía pidiendo a mi madre que me mire. Mi madre no me miraba, prefería a mi hermano mayor o mi hermano no sé qué. No se daba cuenta de lo que yo necesitaba. Si aún estoy internamente en esa reivindicación, el empresario lo que va a estar es transformar sus clientes en esa madre a la que pido lo que no me pudo dar. Y entonces, en esa actitud, no voy a poner toda mi energía en el producto que quiero ofrecer, sino tomo a mis clientes como los que me tienen que dar lo que yo necesito. mm, Entonces, claro, eso nos aboca al fracaso. Entonces, lo que vemos es que precisamente los problemas en la empresa, las dificultades, son espejos a veces deformados de algo no resuelto en la infancia. Y a veces puede ser una fidelidad a un bisabuelo que se arruinó. Pero entonces uno no sabe que eso le afecta, pero la constelación lo va a mostrar. mm, Que hay un amor muy profundo a ese bisabuelo y como una promesa inconsciente de, querido bisabuelo, yo no lo haré mejor que tú. No puedo hacerlo mejor que tú, por lo mucho que te quiero. Y entonces, precisamente, vamos a ver en la constelación que el bisabuelo lo que necesita es que su bisnieto triunfe, no sufra lo mismo que él, ¿no? mm, Entonces, es lo que la constelación va a mostrar. Quizá, por ejemplo, problemas con un jefe. mm, ¿Ah? mm, Nos indica que algo con la autoridad de la infancia está sin solucionar. ¿Quién era el jefe? ¿El padre, la madre o la abuela? Yo qué sé. mm, mm, Algo está sin solucionar en mi infancia que va a permitir que el día, el momento en que lo resuelva en la constelación, ya no exista más ese problema, yo y mi jefe. Es así. mm. Y además se resuelve con mucha eficacia, ¿verdad? En una Pues eso, constelación. es que Ujú, es inmediata la transformación y ya para siempre. ujú, O yo y compañeros, a ver, o el desorden. Mira, me acuerdo de una constelación en que este empresario venía diciendo, mi empresa es un caos, no hay manera, nadie está en su sitio, uno habla por otro, uno hace lo que tiene que hacer el otro, no hay manera. Ajá. ¿Cuál era el desorden de origen de este hombre, de este señor? Pues resulta que eh, fue adoptado y no conseguía internamente estar bien ni con los adoptivos ni con los biológicos. No sabía si querer más a unos, a otros. Estaba con un lío interno con respecto a por qué me abandonaron, por qué estos me tomaron, a quién tengo que querer, a quién.
Era una confusión interna, mucho sufrimiento de este hombre por su vivencia de la infancia y totalmente reflejada en su empresa. Y fue una tarde a hacer una constelación y me dijo que ya a partir de la semana siguiente la gente empezó a portarse de otra manera, Ujú, nosotros se fueron y todo se fue organizando. No hubo que trabajar nada en la empresa. Es que con la constelación hecha así, no hay que trabajar a nivel sistémico en la empresa. Solamente que la empresa es un reflejo, una información para el empresario de que tiene que resolver algo personal ujú. de su infancia. Y entonces es espectacular el cambio después. Y luego se ve también que es mucho más eficaz que en una empresa sean los altos directivos Claro, los que se trabajen, ¿verdad? Porque es un sí, reflejo. que planteen el problema que haya en la empresa, sí. Sí, a ver, si no eres el jefe de la empresa, pero en tu servicio allí hay problemas, el hecho de que uno constele el problema de su servicio va a hacer que todo el servicio cambie. Ujú, Claro, no toda la empresa, sino ese despacho o ese servicio, ¿no? Sí, ujú. sí, Y luego también un tema que yo observo mucho ahora, ¿no? Cada vez somos más las mujeres empresarias. sí, Y entonces, claro, aquí ya entra el tema de la relación, las relaciones de género, ¿verdad? Las relaciones hombre-mujer, cómo esto afecta también el tema de la pareja. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos comentarle a, pues a las personas que nos escuchan? no sé en qué aspecto. Eh, bueno, por ejemplo, aquello que vemos de que es importante pues, que la mujer respete el trabajo de la pareja, ¿no? Del hombre, por ejemplo, en una pareja heterosexual. Sí, Estas dinámicas. de la misma manera que el marido respeta el suyo, su papel Ujú, como madre o su trabajo. Mira, hay una cosa curiosa. Es que de un modo tradicional de siempre, el hombre ha puesto su trabajo al servicio de su proyecto familia. ujú, Trabaja al máximo para ganar más, para contribuir más a la familia que está creando. Y hoy la mujer queremos compensar tantos siglos de no trabajar y, y de no tener realización profesional. Y bastantes mujeres intentan, y lo consiguen, empezar a tener trabajo estando en pareja. Pero curiosamente, a ver, su meta es mi realización profesional, no mi contribución a la unidad familiar que hemos creado, a esa comunidad de destino, a ese proyecto familiar. Y se ve como bastantes mujeres trabajan para sí, no para pareja. ujú, Entonces, trabajar para sí va a tener como resultado, pues, la ruptura de la pareja. Y sin embargo, poner la realización profesional del hombre que lo hace como el de la mujer al servicio del proyecto familia, le da una amplitud al trabajo de los dos, un éxito que es distinto de si la mujer trabaja solo para ella y permite que la pareja y la familia viva cada vez mejor, como hay más armonía en todo, en la vida de ujú, pareja, en la vida familiar, con los hijos y en la realización profesional de los dos. ujú, Cuando se pone eh, una meta que no es yo. Siempre es algo sistémico, siempre que hago algo para más allá de mí, tiene más éxito. ujú, Entonces, bien, eso es algo importante ver. Y bueno, dentro de las empresas yo no veo que haya especialmente problema entre hombres y mujeres. ujú, No. Entonces, si no es para reflejar algo que está sin terminar para el director, para alguien, con respecto a su propia identidad o a su lugar en su familia también, ¿no?
Ujú, ujú. Y con respecto al orden, por ejemplo, Brigitte, también, Sí, ¿no? Bueno, quizás estoy saltando un poco igual salto a otro tema sí, no, diferente, vale, ¿no? vale, sí, sí, muy bien. ¿Quieres decir si los dos trabajan en la misma empresa? Ah, sí, interesante, sí, Vale, aquello ¿no? sí, o cuando el marido entra en la empresa de la mujer, que es un fenómeno tan interesante también, tan curioso. Sí, entonces eh, la pareja y la empresa irán bien si se reparte de nuevo el orden, eh, no tanto el orden familiar, sino el orden en la empresa. Ujú, Vemos, o sea, es una observación que funciona bien cuando el hombre tiene un puesto, digamos, por encima de la mujer. Por ejemplo, el puesto financiero. ujú, Y al revés, si el hombre está a las órdenes de la mujer, la empresa no va bien y la pareja cae. La ujú, relación de pareja va mal y la familia va mal. Es saber. Y no son leyes de imposición machista, no. Es observación. Es observación. También observación de que las familias con niños pequeños, niños que necesitan la atención, el cuidado, el servicio de sus padres, si la mujer pone su rol de madre en primer lugar, el trabajo suyo va a poder empezar con los resquicios de tiempo que haya, muy bien, con armonía. Y toda la familia lo va a vivir bien. Los hijos lo van a vivir bien el trabajo de la madre cuando la madre pone su rol maternal en primer lugar. Cuando no, los hijos van mal o en el colegio o de salud. La pareja se deshace. ujú, La pareja se deshace. Y el trabajo de la mujer puede ir muy bien, pero a consecuencia de que el resto de su vida va mal, ujú. como madre y como pareja. O a veces tiene la suerte de que el trabajo comienza a retirarse y no le queda más remedio que poder dedicarse a lo que es su prioridad en ese momento, ¿verdad? A lo que el sistema familiar está priorizando. Pasar. Puede pasar, sí, sí, sí. Ujú. Y, Y luego, sí, mira, discúlpame. quisiera añadir algo porque eso igual la gente se va a enfadar contigo. Hacer que el hombre sustituya a la mujer en las tareas de casa, ¿eh? Rompe la pareja, rompe la familia. Ujú, ujú, Hay países que viven así, bien. Si podemos representar esas familias y las de los países que no hacen que el hombre sustituya a la mujer, la familia, en esos países donde el hombre seguirá siendo hombre y no hará de madre sustituta, la familia tiene mucha más fuerza. Los hijos saben cuál es su lugar. El futuro de los hijos es mucho más claro y fuerte. Y claro, la pareja va mucho mejor. Y cada uno anímicamente está, está fuerte. Y se valoran, se respetan como pareja. Si no, si no, cuando el hombre toma el rol de la madre, lo que se observa, o sea, es una observación. ujú, La mujer se aleja, el hombre vuelve a vivir todos sus conflictos infantiles no resueltos y ocupa el lugar de hijo dentro de esa familia. Y los hijos se encuentran sin padre ni madre. Aunque el padre esté todo el día dándole al niño de 3 años. A nivel profundo, los niños ya no tienen su lugar, el padre está ocupando ese lugar y la mujer se ha alejado. Ve a su marido como un niño, ya no siente atracción por ese. ujú. Bien, así es. eh, Y luego, Brigitte, también con respecto a lo que son
quizá bueno, cambiando de tema, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. con respecto a lo que son las empresas familiares, Sí. ¿no? Si pudieras quizá comentar un poco qué tipo de Bueno, dinámicas como más específicas quizás se observan en este sí. tipo de empresas. Las empresas familiares fueron totalmente necesarias durante muchos años, muchos años, si no siglos, ¿vale? Y entonces hoy vemos que todo lo que es el mundo del crecimiento pide a los individuos que salgan de las empresas familiares. Eso es algo fuerte. ¿Por Sí. qué? Porque dentro de la empresa familiar, para que la empresa vaya bien, hay que reproducir la misma jerarquía que en la familia. Para que la empresa vaya bien, el hermano mayor tiene que estar en un puesto superior al segundo, el segundo superior al tercero, etcétera. Así. Ujú, Y allí nadie, a ver, la cosa es que si no sales de tu familia, no te vuelves adulto. Vemos que el proceso de ser adulto es, bien, pasar por la adolescencia y romper con la familia para buscar tu trabajo, crear tu familia, te casas, todo eso, o no, y tener tu independencia económica de la familia. Y eso es crear un adulto, hacerse adulto. Entonces, dentro de la empresa familiar, nadie se independiza de la familia. ujú. Entonces, quizá el mayor, el que adquiere la dirección de la empresa, puede estar en el adulto, puede, pero no necesariamente. Y los Ujú. demás, ninguno. Todos siguen siendo el hijo, el hermano menor, sin posibilidad de autonomía. Y con esa frustración, ¿verdad? También de no poder realizarse. Algunos sí y otros no, porque mira, se puede considerar una empresa familiar como una jaula de oro. Te da Ujú, la seguridad, ujú. te da la seguridad y a cambio pierdes tu autonomía. Entonces, hay personas que prefieren esto y otras que sí, que consiguen, a pesar de la culpa y del rechazo del resto de la familia, decir, yo voy a hacer mi vida adulta. Eso ya es cada uno según su evolución. Ujú. Pero lo que vemos en cada constelación de, de empresa familiar es que se pide a cada uno que se vuelvan adultos, que se vuelvan adultos. Sí, Ya. puede ser un poco complejo quizá, ¿verdad? Abordar una constelación de una empresa familiar. No, no es complejo, no. No, no es tanto la empresa familiar, sino tú y tu trabajo a uno de los hermanos que están dentro. Pues no hay posibilidad de éxito en ese trabajo, a no ser que salga de la empresa familiar y que se atreva a vivir su independencia. O quizá que el resto de los hermanos le dejen a uno concretamente la empresa, por ejemplo, quizá. Y por eso que la empresa se vuelva no familiar, Vale, claro, claro. contratar a personas de fuera de la familia. Claro, Ah, sí. Yo recientemente tuve una constelación en una sesión individual con un empresario que mm, tenía pues dos hermanas más dentro de la empresa. Bueno, una de ellas solamente estaba como accionista. ya, Y me llamó la atención porque al final la empresa y él estaban muy bien, acabó así, pero se me quedó la sensación tengo la sensación de que la hermana, bueno, en fin, de que de alguna manera era él solo con la empresa. sí. Y entonces, cuando es una mujer casada, que está dentro de una empresa de otro, de un hermano, de su familia que viene del padre. Hay que preguntarle si, cómo va su vida de pareja. Ujú, ujú. Porque para pareja, para el hombre es necesario para vivir bien la pareja y crear algo nuevo entre los dos, que la mujer suelte su pasado, suelte el apoyo de su familia, Ujú. que deje de ser la protegida por un hermano, por sus padres, por un capital.
si no, no se hace adulta. Entonces, Hace ahí falta mucha también, valentía, ¿no? ¿Verdad? ah, Para hacerse adulto. sí, allí también es difícil. Ujú, Y las mujeres empleadas dentro de una empresa familiar, pues su vida de pareja no puede ir muy bien. ujú, Muchas lo saben, bien es el precio a pagar. ujú. Ya. Y luego también te quería comentar otra cosa, también relacionada, que es el tema de, bueno, a veces yo me he encontrado pues, recientemente, ¿no? Pues un empresario que insistía en que pues él quería que sus empresarios, sus empleados estén muy bien y me ponía el ejemplo de una empresa muy conocida del mundo de las redes sociales, en la que, bueno, pues, pues tienen hasta un futbolín en la empresa para jugar, etcétera. Y Mm, entonces hicimos una pequeña representación mm, y yo representé aquella empresa que él ponía como ejemplo y mi parte izquierda se iba hacia atrás y me caía hacia atrás, no había fuerza. mm. Mientras que una empresa tradicional que igual no cuidaba tanto a sus empleados, pues estaba Ya, más firme. ya. Y Eh, eso me llamó mucho la atención. vale, entonces quizá quería mostrar que en ese empresario había quizá una fibra materna que le impide, pero como dice Hellinger, si quieres ser madre de tus empleados, vas al fracaso. Si quieres ser psicólogo de tus empleados, vas al fracaso. Pero entonces, si para ir al éxito es como un contrato. Pues tú haces esto para mí, yo a cambio te doy esto. Y si estoy muy contento de todo lo que haces, además te voy a dar pues un futbolín para desahogarte de vez en cuando, ¿no? Ujú, Pero eh, como un regalo además de, ya. Ujú, no una protección. ujú, ujú, Si es una protección, le quito fuerza a mis empleados. Tiene que ujú. ser siempre un dar y recibir, un igualar, dar y recibir. Ujú, Y, y poder valorar que el tiempo que me dan mis empleados, agradecerlo. ujú, Agradecer el sentido que ellos le dan a su trabajo. Entonces, puede ser útil que, bueno, pues que tengan media hora de descanso, de desahogo, pero que ese desahogo no les haga volver a su trabajo como si el trabajo fuera algo desagradable, algo de pelear. Les hace como perder sentido de su servicio al trabajar. ujú, Entonces, bueno, pues es muy interesante poder mejorar las condiciones de trabajo, siempre que sea desde el respeto al trabajador, desde ujú, lo que realmente ese trabajador necesitaría eh, para sentirse mejor con lo que hace, mejor con el resultado de lo que hace, más ujú, valorado y con más espacio para quizás su creatividad, su responsabilidad, o sea, en ese sentido. Y ahí hay empresas que sí, que lo ujú. hacen muy bien. Luego también tenemos el caso pues del profesional, ¿no? O el empresario que dice, bueno, yo estoy al mismo nivel que el resto de mis empleados, ¿no? El caso del CEO que como que rehuye un poco su puesto de liderazgo, ¿verdad? Y eso tampoco Pues funciona. él verá que no funciona, que no funciona su empresa. Ujú. Recuerdo que decía Bert Hellinger, ¿no? Como no puede haber dos fundadores o Ya, que un fundador, hay un fundador, ¿verdad? solo hay uno, Y sí. que cuando el fundador intenta poner a otros a su altura le acaban echando, que es lo que le pasó un poco a Steve Jobs, Ya, ¿verdad? Que tuvo ese problema y luego fue cuando volvió que pudo sacar a la empresa de la crisis en la que ya, estaba, ¿no? Cuando por fin el fundador se puso la cabeza. sí. Y se puede decir que en cada lugar solo hay una persona. Ujú, Entonces, que el director pueda organizar bien el lugar de cada uno, eso trae el éxito a la empresa. ujú, Si hay dos personas que están en un lugar confundido o no el bueno,
toda la empresa va a vibrar en negativo con ese desorden. Ujú, Entonces, el cuidado del orden de cada uno es muy, muy, muy importante y hay muchas señales de que oh, hay uno que no está en su sitio. ujú, Y entonces ese que no está en su sitio crea una mancha de aceite todo a su alrededor, de malestar, de rechazo, de miedo, de improductividad. ujú. Y luego, Brigitte, sobre lo que son la eficacia de las constelaciones, por ejemplo, para la toma de decisiones. ¿No? Ya. Cuando, por ejemplo, pues una empresa a lo mejor quiere abrir una nueva, pues no sé, me sale en inglés branch, vaya, me falta un Sí, poco, una rama diferente. eso es, una nueva rama en otro lugar y Sí, entonces pues igual se puede ahorrar pues, una gran inversión sí. simplemente testándolo con una Y, constelación, ¿verdad? y representar el objetivo, representar los clientes interesados, representar a las personas que van a trabajar en eso. Y de repente vemos, ah, ese director no está en absoluto interesado en esos clientes, por ejemplo, o ese producto los clientes no lo miran. O sea, en 5 minutos, en un cuarto de hora, se ve lo que va y lo que no va, por Mm, simplemente la representación fenomenológica, la representación muy centrada de los diferentes elementos de la empresa. Ayuda muchísimo a ujú. comprender, a ver y a tomar decisiones, claro. Y en este sentido, bueno, vemos que hay ya, bueno, algunas empresas que han empezado a adoptar lo que llaman constelaciones organizacionales. Mm. Entonces, sí te quería preguntar, Brigitte, si nos pudieras un poco explicar cuál es la diferencia entre lo que es ¿no? tu método, que es tan eficaz, y luego lo que son las constelaciones organizacionales que también surgieron a partir del trabajo de Bert Hellinger, que desarrolló No, las no, no, constelaciones. no, 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 no. Ah, no. Precisamente no. Yo sigo Mm, a Bert Hellinger en todo, incluso en eso. Él ujú, dijo, no, los problemas en la empresa vienen de la familia. No se trata de resolver lo que hay dentro de la empresa. No se trata de hacer una constelación organizacional, no, sino ujú, de ver en la familia del empresario qué es lo que falla, falta y que tiene su reflejo en la empresa. Siempre ha trabajado así él. ujú, Entonces, bien, pues otras personas muy formadas con Bergelinger empezaron a trabajar con empresarios a los que con ellos no se atrevían a hablar de la necesidad de hablar de sí mismo. ujú, Eh, Pienso que allí había una contratransferencia de esos consteladores. No atreverse a decir a alguien, eso viene, es un espejo de tu infancia. Bueno, vale. Entonces, lo bueno de esa actitud ha sido todo un desarrollo muy profundo de lo que es la sistémica en la empresa. O ujú, sea, mm, ha sido muy productivo el desarrollo eh, del conocimiento sistémico de las empresas. ujú. Se ha desarrollado muchísimo. Esto es muy interesante. Sin embargo, el- la productividad, no, a ver, el resultado Ujú, inmediato de un problema de empresa se ve a través de una constelación tradicional, o sea, ujú, de la constelación del problema de esa persona que va a permitir verlo en su familia de origen. ujú, Entonces, el empresario no quiere que se le desvele su vida privada. Bien, pues lo hace en terapia individual, por ejemplo, y ya está. Pero exactamente. encontrará la eficacia cuando haga una constelación donde podrá liberar algo personal. Y además, su vida se va a transformar, no solamente su empresa, sino que su vida va a ser cada vez más armónica su vida. Sí, sí. Esa persona se va a sentir más feliz, más Ujú, productiva, más creativa.
si hace ese trabajo con su familia de origen. Ujú. Además que estará sanando o digamos que estará potenciando también la armonía en La la vida de sus empresa, descendientes. sí, sí. Y su empresa, sorprendentemente, se transforma hacia mejor, siempre hacia mejor. Sí, sí. Y luego, Brigitte, también quería preguntarte sobre esta nueva, bueno, no es nuevo, ¿no? Pero bueno, esto de las constelaciones inmobiliarias, Ah, tan bueno, interesante, tengo ¿verdad? una compañera que lo hace, Ujú, ha tenido mucha experiencia y antes de hacerlo, eh, desarrolló mucha observación, muchas comprensiones. ¿Y por qué ese piso no se puede vender? ¿Y qué es lo que hay aquí? Ah, tú no has tomado a tu madre, o tú no has soltado a tu ex, o tú, o sea, que eh, un piso representa algo muy importante para cada uno. Entonces está investido de todas las energías anímicas que uno tiene, de todos los vínculos que aún tenemos de la infancia, o para bien o para mal. Entonces esa persona pues tiene una capacidad, una comprensión sobre lo que es lo inmobiliario a nivel sistémico, ujú. que es muy, muy interesante Y ver. luego yo, y aprovechando este tema, una inmobiliaria, por ejemplo, Brigitte, puede constelar un piso que quiere vender o eso es el propietario del piso el que debe trabajar ese asunto si se decide a trabajarlo, claro. Entonces, a ver, eh, ese agente inmobiliario será conocido por sus clientes por esa dimensión sistémica que trae. Ujú, Entonces, les hablará. ¿Queréis que veamos qué es lo que retiene? Porque si solamente él lo ve, si tuviera el permiso de verlo y ve que la persona no ha soltado a su primera pareja, ¿de qué le sirve si no se lo dice? O sea, ujú, la persona, el cliente, tiene que verlo para empezar a cambiar algo en su vida concreta que van a permitir que esa compra se realice. ujú. Entonces hay ahí una necesidad de, como de transparencia. Y supongo por otro lado, disculpa, Brigitte, creo que te he interrumpido, pero Mm. supongo que por otro lado, a ese agente inmobiliario, pues ese piso que tiene esa dificultad de venta, también le está diciendo algo a él, ¿verdad? Supongo por resonancia. Puede, puede que Mm, sí, puede que no. ¿Eh? Puede que sí, puede que no. ujú, No siempre. ujú. Y No luego siempre. otra cosa que yo también te quería, bueno, preguntar, Brigitte, es que a mí me resulta tan fascinante, que es cómo pensamos que nosotros elegimos nuestra profesión, que elegimos nuestros estudios, los pequeños trabajos que hayamos tenido en nuestra Ya. vida, Mm. o pensamos que es que pues, no había otra cosa, ¿no? Y por eso lo cogimos. Y sin embargo se observa que hay un vínculo muy profundo con algo que el sistema familiar necesita Eso, compensar o resolver. sí. Siempre. ¿Qué le vamos a hacer? No hay nada que se deje al azar, ¿no? Ujú, Em, la decisión de estudiar tal o cual cosa y de empezar una serie de trabajos, a veces así, asá, así, asá, a la larga ven como todo les lleva hacia una misión. ujú. Y esa misión hoy, por los biogenetistas, por los científicos, sabemos que esa misión existe antes, o sea, desde la concepción, es algo extraordinario. Es algo chocante que nuestra misión existe desde el principio de nuestra vida. Pero después entendemos que todo lo que vivimos va hacia esa misión. Y a veces, bueno, pues hay que aceptar que de vez en cuando hay accidentes graves, el destino que hace que la vida de la persona se rompa o no pueda seguir. Entonces, esa misión era un descendiente. O sea, la misión forma parte del pasado, de la necesidad del sistema familiar, de la necesidad del país, de la necesidad del destino colectivo de la humanidad. Y Ujú. estamos a su servicio
que lo entendamos o no, que lo queramos o no, ¿no? Sí, Ujú, eso es una dimensión muy, muy interesante y muy bonita, porque precisamente un empresario está totalmente al servicio de su sociedad. ujú, Está ofreciendo un gran servicio a la sociedad y también está ofreciendo un servicio a cada uno de sus empleados y ofreciendo un servicio a todos los clientes. O sea, el empresario es alguien que da un gran servicio a la vida. ujú. Y Y por es- eso, perdón, sí, me importa recalcar algo. Un empresario con éxito es alguien muy abierto, que está en la gratitud un poco a todo, muy generoso, eh, y que asiente a todo como es, que asiente a la realidad como es. Y después, muy exigente en el trabajo, pero con un contacto con la vida, un contacto amable, a sentir, es así, las cosas son como son, y de ser una persona muy, muy en la gratitud también. Esto me trae un poco a la cabeza esta queja que se suele oír mucho de, los que tienen dinero son todos unos ladrones. Ay, ¿quién dice eso? El que no ha tenido el valor de ponerse a trabajar y a tener éxito. Ujú, Es que hay que tener valor para eso. ujú. Son frases de envidia, nada más. Entonces la envidia es la tristeza de ver que alguien ha conseguido esto que yo deseo, pero ha conseguido hacer esto que yo no me atrevo a hacer o no puedo hacer. Sí, sin embargo, sí que hay casos, ¿no? Pues de personas que son pues igual muy adineradas y que quizá pues sí que están pues como decir, que sí Sí, son corruptas, ¿no? sí, 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 por supuesto que sí. Eh, entonces, aquí el éxito del que hablamos Ujú, es un éxito que crea abundancia a su alrededor y que va a crear abundancia y éxito en sus descendientes, ujú, digamos el buen éxito. Mientras que hay una posibilidad de tener éxito a costa de la vida de los demás. Y eso se ha visto sobre todo en todas las generaciones anteriores, pues países ricos y países pobres, precisamente a costa de la vida de otros. Familias con poder, o con corrupción, o que se enriquecían y mantenían su riqueza al precio, a costa de la vida de otros. Y ujú, eso con el tiempo se paga. Porque todo en la vida es sistémico. Quiere decir que todo lo que es de un lado va a crear su opuesto. ujú, Todo lo que es un exceso, o sea, riqueza a costa de, va a crear el pagar por, o sea, la ruina en algunos descendientes al cabo de unas generaciones. ujú, Mientras que cuando estamos en lo que nosotros llamamos salto cuántico, cuando estamos en el sí a todo, como es, en la gratitud a todo como es, eso en sí no es un desequilibrio, es un salto cuántico que permite que todo crezca a la vez y permite que todos los demás entren en esa resonancia de éxito, de bondad, de alegría, de gratitud, de sentimiento. Por eso te decía, yo creo que eh, todo el mundo conoce a empresarios ricos y buenas personas, y felices y sonrientes y llenos de gratitud. Por supuesto que sí. Pero es más fácil mirar solamente a los corruptos. Yo no quiero ser corrupto. Vale, no, no Y sé. tenemos la Vale. excusa, ¿verdad? Para Es igual. que tú no quieres soltar, no te quieres hacer adulto, no te atreves a. Ujú. Sí, Y luego también, relacionado con esto que acabamos de decir, ¿verdad? También está esto que comentas de cómo nuestra abundancia está ligada también a nuestra capacidad de asentir a estos personajes difíciles o corruptos sí,
Y Eso es, agradecerles ser tal y como son son. como son, son como son. Y entonces, sí vemos en las constelaciones que sentir y agradecer todo como es la clave del éxito, de la felicidad, del bienestar. Y si observas gente que tiene éxito, que es del buen éxito, es gente que no está en contra de nada, que dice, pues es así, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y gracias a todo, pues tú eres así, haciendo mucho daño, pero eres así, ¿qué le vamos a hacer? Ujú, Eres así. Y llenos de gratitud, las personas están llenas de gratitud. ujú. Sí, espero que ustedes sigan ese camino. A sentir. Es lo más sencillo y es lo más difícil a la vez. Sin embargo, es lo que transforma nuestra vida de inmediato a sentir. Sentir. Y las grandes tradiciones místicas todas nos dicen, para crecer es a sentir a lo que hay. Ujú. Atrévanse a sentir y verán cómo las cosas cambian ya a su favor, asintiendo. Ujú. Y aquí, bueno, quizá no sé si ya para terminar, pero en este tema de al asentir, a veces no, pues suele haber mucha resistencia Claro, y a veces se confunde con lo que es la sumisión. ya. Sí, mira, la sumisión es malestar, nos vuelve pasivos, es algo que, uf, bueno, pues tengo que aguantar. Mientras que el sentir adulto nos da alegría, nos da comprensión y nos pone en la acción inmediata, nos da fuerza y nos pone en la acción inmediata. Entonces, o bien estoy en el niño pasivo o bien estoy en el adulto. El adulto asiente y siente que se transforma por dentro con ese asentimiento, le da fuerza, Mm. le da dirección. Y luego también es muy bonito ver, por ejemplo, en una constelación, como cuando uno asiente, nuestro destino comienza a ampliarse, Eso es. comienza a sonreír, Todo comienza florece. a levantar los brazos y a llenarse de luz, ¿verdad? Sí. Todo florece con el asentimiento y con la gratitud. A Ujú. todo, a todo. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues Brigitte, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, un privilegio. gracias, María. Y bueno, Os animo a todos a sentir y agradecer todo como es. Y si decís es un poco raro todo eso, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Es que decir, ¿por qué no ponerse un plazo, pues, no sé, 3 días, una semana, un mes? Voy a sentir, a ver la diferencia. ¿Me han salido mal las cosas hasta ahora? ¿Y estaba en contra de todo eso? Bueno, voy a probar. ujú, Me pongo un plazo, quizá una semana, donde voy a sentir a todo y ver qué pasa. Y ver qué pasa. un magnífico ejercicio. Así. Gracias, Brigitte. Bueno, María, muchas gracias. Gracias. Ha Muchas sido un gracias. auténtico placer, Brigitte. Que te vaya Gracias. bien, muy bien. Y a todos ustedes que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.